Bueno, lo que anunció el día de hoy, después de los hechos que aquí le hemos relatado, el presidente del Congreso, porque no hay que decir es solamente un senador, porque no es un senador más. Es, primero, presidente de la mesa directiva del Senado, que ya le quedan solamente unos días en ese cargo, pero al mismo tiempo es presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Lo que dijo Gerardo Fernández Noroña el día de hoy, después de estos hechos, insisto, es que él no solamente va a denunciar a Alejandro Moreno Cárdenas y a los otros diputados que intervinieron en la agresión, sino que va a solicitar el desafuero de los implicados, empezando por el principal, que es Alejandro Moreno Cárdenas, y que lo atacaron no solamente a él, al presidente del Senado y del Congreso, sino a trabajadores del propio Congreso. Hoy el propio Gerardo Fernández Noroña narró lo ocurrido en la sesión de hoy y sí puso en entredicho las versiones mediáticas en el sentido de que fue un enfrentamiento. ¿Cuál enfrentamiento? Dice Gerardo Fernández Noroña. Me tiró un golpe, ahí está. No me dio de rozón, pero me dio golpes en los brazos. Y entonces alude también a Emiliano González, quien es también agredido por Alejandro Moreno Cárdenas y por otros, y lo patean y lo agreden. Entonces, creo que es importante escuchar también la versión, después de escuchar a Alejandro Moreno Cárdenas, escuchar lo que Gerardo Fernández Noroña dijo al respecto. Se tocaron dos temas, las comunicaciones, el posicionamiento rechazando cualquier injerencia de un ejército extranjero y la agenda política, donde están señalados el PRI y el PAN por pedir la intervención militar del gobierno de Estados Unidos en nuestra patria. Fue un debate duro, a la vista de todos. Cuando veo que ya no hay condiciones para acción, consulto si se van a hacer todavía las intervenciones de 10 minutos y se me dice que no. Y entonces informo. Y el PRI pide que sí hayan esas intervenciones y como yo no me mando solo, pido a la Asamblea que determine si hacemos todavía esas intervenciones y la Asamblea determinó que no. Doy por cerrada la sesión y cuando estamos cantando el himno, pues ahí están los videos y ahorita vamos a ponerlo, Alejandro Moreno llega a jalonearme. Y yo lo único que hago es, espérate, estamos cantando el himno, respeto. No cantó la mayor parte del himno, ustedes tienen los videos, se fue a la vista de todos. Y luego cuando termina el himno y me volteo a decirle cuál es el problema, entonces me empieza a provocar, a toquetear, a empujar. Yo le digo, ¿qué pasa? Entonces, ¿cuál enfrentamiento? Me tiró un golpe, ahí está, ahorita lo van a ver el video, no me dio de rozón, me dio golpes en los brazos. Te voy a partir la madre, te voy a matar. O sea, ese es el senador de la República y presidente del otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional, y no quedó ahí. Emiliano González, que colabora conmigo, es un hombre muy competente, está grabando todo con una cámara de 360 grados. Entonces, cuando está de espaldas, lo agreden, lo tiran al piso, lo patean, le rompen el equipo y va Alejandro Moreno a rematarlo a golpes y amenazarlo a muerte. La acción fue premeditada porque lo reclamó el diputado Godoy Rangel, que había legisladores que no eran de la permanente y estaban interviniendo. De este lado se subió Pablo Angulo y otro legislador que me escapa el nombre, Erubiel Alonso, para evitarme la salida, y Carlos Gutiérrez Mancilla de este lado,
para taparme las dos salidas y generar la agresión que Alejandro Moreno y todos ellos idearon, Rubén Moreira. Cuando golpean en el piso a Emiliano González, se abre allí un camino y me sacan. Y todavía Mancilla me da un puñetazo en la cabeza. Traigo varios golpes en el cuerpo. ¿En qué momento hubo el enfrentamiento? ¿En qué momento hubo una agresión de mi parte a ninguno de esos legisladores? ¿En qué momento puede justificarse que en el presidium de la comisión permanente al presidente se le agreda a golpes y se le amenace de muerte, y a un hombre que estaba haciendo la grabación de lo sucedido lo pateen en el piso, le rompan el equipo, lo amenacen de muerte, le aviente Moreira a la silla encima? ¿Cuál enfrentamiento, compañeros y compañeras de los medios de información? El viernes vamos a convocar a sesión de la Comisión Permanente a las 9:30 solo para tocar este tema que es gravísimo y que no se puede dejar pasar de ninguna manera. Emiliano González y un servidor presentaremos denuncias por las lesiones y los daños a la propiedad, en el caso de Emiliano, de su equipo fotográfico. Por supuesto que una vez presentadas las denuncias, esta vez este asunto no puede quedarse allí. Y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente. Las compañeras y compañeros de la Cámara de Senadores no sienten ningunas condiciones de trabajo con este tipo de agresiones físicas. El debate puede ser muy duro, puede ser muy ácido, puede ser muy fuerte. Aquí hasta han usado la oposición particularmente y sobre todo palabras malsonantes, nos acusan de narcobancada, nos acusan de tontería y media, irresponsable y falsamente. Y hoy que son evidenciados de su traición a la patria de pedir la intervención del ejército de los Estados Unidos, pierden la cabeza porque fueron exhibidos. Termino esta larga intervención. Y perdieron la cabeza porque se equivocaron. Pateando a Alejandro Moreno a Emiliano González en el piso. Miren, ahí está el golpe que me da en la cara y yo sigo sin responderle. Y ahí está el golpe, Emiliano. Y ahí está otro golpe a mi persona. Y el piso, Emiliano, ahí está. Cómo se regresa a patearlo. Ahí está. Ya, el siguiente video es suficiente. El siguiente video es el que tomó el propio Emiliano González. No me digan después de ver esos videos que hubo un enfrentamiento. Lugar a dudas de la agresión de quienes provino. Sí, claro, se los vamos a entregar, los tres, en este momento y sobre todo a la autoridad, claro. Y el equipo que le destruyeron, pues el último video se ve pues, cómo están tratando de dañar el equipo para que no quede la evidencia. Sí, yo quisiera subrayar, 3 de los 4 agresores no son miembros de la Comisión Permanente. 3 de los 4 agresores que subieron aquí a golpearnos, el senador Pablo Angulo, el diputado Mancilla y el otro diputado que me escapa, Yerubiel Alonso, no son miembros de la permanente, no tenían nada que hacer aquí, y mucho menos tomando la tribuna, y mucho menos agredirnos físicamente. O sea, esos no tienen ninguna justificación. O sea, Alejandro Moreno tampoco la tiene.
pero esos 3 ni siquiera eran miembros de la permanente y vinieron a hacer el operativo para evitar que yo saliera y Alejandro Moreno pudiera agredirme. Porque, pues sí lo quiero decir, no sé qué edad tenga Alejandro Moreno, pero es un hombre joven y bien preparado físicamente. Yo soy ya un hombre mayor, tengo 65 años. Entonces, fue toda la actitud de provocación, de cobardía, de agresión gravísima. Pues presenta el presidente del Congreso, junto con el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, esta relatoría de hechos, pero también enseguida se le pregunta a Gerardo Fernández Noroña sobre su opinión sobre lo que recién, un poco antes, había declarado Alejandro Moreno Cárdenas, lo que le presentamos a usted, donde lo llamó cobarde y lo amenazó con acciones el 1 de septiembre. Entonces, vamos a escuchar lo que respondió Gerardo Fernández Noroña a un presidente del Congreso respecto a las amenazas de Alito. Es evidente que ellos, en un acto de irresponsabilidad y de desesperación, pues no estamos en el barrio donde creció Alejandro Moreno para resolver a golpes nada. Somos políticos y políticas profesionales. ¿Quién sabe dónde él haya crecido? En política, los asuntos políticos se resuelven políticamente, se discute, se debate, se construyen acuerdos o se plantean claras diferencias. No es un asunto de hombría. O sea, no es un asunto de masculinidad, de a ver que no, pues eso. A ver, ¿ustedes creen que yo no tenía ganas de responderle, por más viejito que esté? Pues claro que tenía ganas de hacerlo. Tuve que contenerme y los compañeros ayudaron a sacarme de aquel lado que estaba cerrado y todavía me agredió Mancilla. Y claro que yo tenía ganas de regresarme y me dijeron, no. O sea, porque además me agredió por la espalda, pues, tal, cobardemente, que no son miembros de la comisión permanente. Es evidente que van a ir a reventar, ya no les sirven sus megáfonos, ya no les sirve nada. Lo único que les queda es lo que Jorge Romero había dicho, la violencia. Y además justificarla. De verdad, yo ahora sí con mucha consideración le pido a los medios que informen con veracidad. Ustedes vieron lo que sucedió y no se sostiene la versión de un enfrentamiento. Ese enfrentamiento no sucedió nunca. Golpearon impunemente a Emilio González, que además pues, no hizo nada porque no es legislador. Otro colaborador mío me decía, hijo, yo me iba a meter, pero yo sé que no soy legislador y no debía tocarles un pelo. Nadie, los de resguardo no podían meterse. Fue una agresión planeada, cobarde, infame, provocadora, para decir que el Congreso mexicano está en un nivel de polarización absoluto, cuando el Congreso mexicano lo que está haciendo es legislando, discutiendo políticamente y desnudándolos políticamente de que son traidores al pueblo porque piden la intervención del ejército de los Estados Unidos en nuestra patria. Ese es el meollo del asunto. Ese es el porqué la rabia con que están reaccionando. ¿Y lo del 1 de septiembre va a haber algún dispositivo El 1 de septiembre se va a tomar protesta de las personas juzgadoras, quieran o no quieran, por más que violenten, por más que provoquen, por más que hagan lo que quieran. No hay fuerza humana que pueda detener la instalación del nuevo Poder Judicial, porque ellos no nos están enfrentando a nosotros. Están enfrentando al pueblo de México. Perdón, pero nosotros representamos como nunca, con dignidad y con honestidad, al pueblo de México. Y nosotros no le vamos a fallar al pueblo de México, por más que una pandilla de fascinerosos y porros quieran a golpes intimidarnos. Hemos vivido demasiadas cosas como para intimidarnos con eso. Todas las personas legisladoras que estamos aquí arriba, demasiadas cosas. Más de una persona que está aquí arriba se jugó la vida
No me tocará a mí presidir la sesión del 1 de septiembre, pero está claro que a la nueva mesa directiva le va a tocar un reto del tamaño del demonio, porque ya la oposición dejó en claro que no va a respetar las instituciones, que no va a respetar el debate político, que no va a respetar la civilidad, que dieron el siguiente paso que los caracteriza a los fascistas, la violencia. Y por eso, aunque a mí no me gusta, yo le agradezco mucho a mi compatriota Leonel Godoy el planteamiento de que se me dé seguridad, porque las amenazas de muerte, tanto a Emiliano González como a mí, no las puedes tomar a la ligera después de lo que hoy sucedió. Delicado lo que se avecina para el próximo lunes 1 de septiembre, porque si en efecto la lógica será la que había anticipado Jorge Romero, el presidente del PAN, que solamente les quedaría a la oposición la violencia, lo que hoy ocurrió en el Senado con el presidente del PRI contra el presidente del Congreso, pues va a continuar, sobre todo porque ese día tienen lugar tres hechos muy relevantes. El primero de ellos tiene que ver con la instalación de la nueva legislatura. En segundo lugar, tiene que ver con el informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el primer informe de gobierno. Y en tercer lugar, tendrá lugar la toma de protesta de los juzgadores electos el 1 de junio, entre ellos los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si algo ha caracterizado a la actual legislatura desde el año pasado, que se inició el 1 de septiembre, fue el haber procesado toda la reforma y toda la implementación del nuevo Poder Judicial. Y es algo que no pudieron reventar, aunque tomaron de manera violenta el Senado, usted lo recuerda. Y además, no pudieron frenar la propia elección. Si no rindieran protesta, los nuevos juzgadores del país, sobre todo las nuevas ministras y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no pudieran cumplir con esa disposición constitucional por las razones que sean, incluyendo la violencia, entonces la oposición tendría el argumento, así sea mentiroso, de que son ilegítimos porque no cumplieron con la Constitución. Y ese es un riesgo el día de hoy. Si de violencia se trata, pueden efectivamente agredir para que no rindan protesta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque tampoco es nuevo, Alejandro, el comportamiento de Alejandro Moreno Cárdenas como senador, porque justo el año pasado, hace prácticamente un año, el 31 de octubre de 2024, también estuvo a punto de llegar a la violencia, también con Gerardo Fernández Noroña, también por la misma razón que ahora alegó, que no le dieron la palabra. Ese día, discutieron en la tribuna del Senado y Fernández Noroña declaró la validez de la iniciativa, que volvían irrebatibles las modificaciones de la Constitución luego de que los congresos locales avalaron la reforma judicial tras la aprobación en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Y fue precisamente luego de establecer la constitucionalidad del decreto que Alejandro Moreno subió a la tribuna enfurecido para encarar a Alejandro Moreno Cárdenas. Si te parece, Alejandro, vamos a ver este video que es muy importante como antecedente a lo que ocurrió el día de hoy. Suficientemente discutido el asunto, presidente. Hemos respetado siempre para que nos des la palabra. Así ha sido. Ese es un tema, nada Sí, más. no necesitas, senador Alejandro Moreno, vaya a su curul y dígame, es que tú estabas dígame presentando, desde su curul. Dígame desde su curul lo que no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima. Respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia. No me toque, no me toque. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. Consulte a la continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. No mientras no lo hagas bien. Hazlo desde allá. Respeta, presidente. Respeta, presidente. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Muy bien. Primero. Senadora Transviña. A ver. Compañeras y compañeros. Tranquilas, compañeras. A ver, senadoras y senadores, yo he estado otorgando la palabra. La he estado otorgando a todo el que lo solicita. Y sin embargo, ha habido una falta de respeto. Porque, permítanme, voy a darles la palabra, pero permítanme. Yo he estado dando la palabra a todo el que lo ha solicitado. Lo he estado dando. Y entonces cierra esa ronda el senador López Hernández y he dicho, voy a darle la palabra a quienes no han intervenido. Sí, momento. Y leo que el asunto está resuelto. Y entonces la reacción es la que vimos. Permítanme, ya nos vamos entendiendo. Permítanme porque es una aclaración necesaria. El senador Alejandro Moreno se acerca y me dice, estamos pidiendo la palabra con anticipación, que en este caso es efectivamente así, porque estábamos en el procedimiento de las intervenciones ya fuera de orden y con el trámite habiéndose realizado. Y lo único que hice fue decir que el trámite se había realizado. Yo quiero aquí plantear que todas las senadoras y senadores me merecen respeto, pero bajo ninguna circunstancia voy a tolerar que alguien me ponga un dedo encima. Porque yo no los toqué a nadie. Y los senadores reaccionaron a la agresión a mi persona. Sí, hubo una agresión. A ver, senadores, pueden estar en desacuerdo y les voy a dar el uso de la palabra. Sí, ¿cómo no? No, a ver, aquí está el video. De que yo le digo, a ver, compañeros, serénense, que yo los he oído aunque no estén de acuerdo con ustedes. No, sí, porque cuando yo miren, hasta tiraron este tiliche. Cuando yo le digo al senador Alejandro Moreno que me diga desde su curul lo que me está diciendo, les voy a conceder la palabra. Y entonces me pone un dedo encima y eso yo no lo aguanto. Es que por eso decimos, Alejandro Moreno Cárdenas está creciendo, Álvaro. Y ese es el producto de la impunidad. Se crece porque se siente intocable. Lo saben adentro mismo del PRI. O sea, Alejandro Moreno
prefirió correr a todo mundo para quedarse con el PRI, provocó una gran desbandada. A los reclamos fue respondiendo y los fue expulsando. Le reclamó Osorio Chong, lo expulsó, y los que no, pues se fueron saliendo. Manlio Fabio Beltrones. El mismo Manlio Fabio Beltrones. O sea, Alejandro Moreno Cárdenas está en guerra con el mundo. Se está defendiendo de pues lo que pareciera inevitable en un país con leyes, que es responder a las acusaciones de corrupción, de enriquecimiento ilícito, que usted conoce y que todo México conoce, y que no ha pagado simplemente porque, hay que decirlo completamente, con todas sus palabras, Morena le ha garantizado impunidad. O sea, no le demos vuelta. Él estaba en un carril ya para ser desaforado. En el 2022, aquí, el jefe de la sección instructora, el presidente de la sección instructora, nos dijo aquí, todavía le cuestionamos, ahora sí ya van encaminados, y luego de repente desapareció, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. Pues era un diputado de oaxaqueño que al final de cuentas hacía Pues lo que le ordenaban sus jefes. Así es. Entonces, al final terminó, pues él quedó en ridículo porque pues, aquí le preguntamos, oiga, ahora sí, no, yo tengo la instrucción de que... Y bueno, ahí están las consecuencias. Ahora, leía yo una nota, ni siquiera que nuestra, sino una nota de los compañeros de La Jornada, de hace una semana, donde dicen otra vez que ahora sí está listo el dictamen para el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas. Debe proceder. Yo digo que si queremos presumir que vivimos en un estado de derecho, debe proceder contra Alejandro Moreno Cárdenas, presentarse lo más pronto posible ya el resultado de la... pues dice Hugo Eric Flores en esta entrevista que le da a los compañeros de La Jornada, dice, a 2 semanas de que inicie el periodo de sesiones ordinarias donde se desahogará el proceso contra Moreno, el legislador consideró que como un asunto de imaginación las declaraciones del dirigente priista respecto a que es un perseguido político. Obviamente él está planteando la idea esta de que es perseguido político, pero es perseguido político de sus propios compañeros de partido, porque acuérdense ustedes que antes de enfrentarse al mundo, se enfrentó adentro del PRI. Cambió el estatuto del PRI para quedarse él permanentemente adentro como presidente y utilizar el PRI para defenderse él en lo personal de los señalamientos de corrupción. Él dice, no habrá una acción legal hasta que se revisen todos los requisitos de procedibilidad. Está a revisión todo el expediente. Seguramente a finales de este mes tendremos una reunión de trabajo, no una sesión ordinaria, para discutir este tema. Según él, estaríamos ya a días de que se presente, de que suceda algo, digamos, en la sección instructora de la Cámara de Diputados, el análisis técnico se presente para proceder a retirarle la inmunidad, el fuero a Alejandro Moreno Cárdenas y proceder conforme a derecho por todas las demandas que tiene ante la Fiscalía General de la República.